Los avances en la ciencia y la tecnología, así como la integración de la inteligencia artificial en la industria, han aumentado los índices de productividad. Sin embargo, a algunos les preocupa que esto termine por reemplazar la mano de obra. Quédate hoy en este tema tan importante. Yo soy Alejandra Barranco. Mi nombre es Ernesto Guzmán y nos vemos en redes sociales, pero no sin antes haberte invitado a que te quedes en las conversaciones de coyuntura económica. Qué gusto encontrarnos nuevamente en conversaciones de coyuntura económica aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Yo soy Eufemia Basilio y hoy vamos a hablar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo mexicano, los pros y los contras que trae consigo el uso de la inteligencia artificial, así como el panorama que podemos esperar en los próximos años. Y para hablar sobre esto estará con nosotros el doctor Ismael Núñez Ramírez, académico del IEC. Además, también está con nosotros el doctor Gerardo Minto, para hablar sobre el 19º Seminario Internacional sobre Economía Mundial, y la licenciada Ana Laura Rodríguez Trejo, quien nos contará sobre el Departamento de Intercambio Académico y Gestión Jurídica, así como también la maestra Adriana Roque del Ángel, quien nos dará su opinión sobre las capacidades y competencias que tendremos que adquirir ante el panorama actual y el futuro del mercado laboral. No olviden también dejar su like y compartir el contenido. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook y TikTok, así como en X como Coyuntura Económica IEC, y pueden verlos en el canal de YouTube oficial del Instituto de Investigaciones Económicas en nuestro podcast Coyuntura Económica el último jueves de cada mes, así como en nuestra cuenta de Spotify Coyuntura Económica IEC. Y bueno, antes que nada, los invito a que conozcan más sobre la vida académica de nuestro invitado Ismael Núñez. El doctor Ismael Núñez Ramírez es doctor en Ciencias de la Administración por la UNAM y doctor en Economía por la Universidad Pública de Navarra, España. Tiene un diplomado en Administración de la Tecnología por el Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM y economista por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Ha sido distinguido con el premio Ernest Feder en la UNAM por su trabajo sobre la industria alimentaria mexicana y también premiado por el primer lugar en la investigación económica en el Instituto de Investigaciones Económicas por un trabajo colectivo sobre el cambio tecnológico en las agroindustrias y la agricultura mexicana, producto de su participación como coautor en este proyecto de investigación. Ha impartido docencia en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor y coautor de varios libros cuya temática se centra en el cambio tecnológico y la innovación, algunos de ellos como coautor o coordinador. Es autor de artículos científicos y capítulos en libro que abordan aspectos de la competitividad y la formación de capacidades tecnológicas y empresariales en sectores industriales y en el sector agrario campesino. También ha trabajado en el tema de indicadores de cambio tecnológico en el sector agroindustrial y sobre la política industrial y tecnológica en este sector manufacturero mexicano, especialmente en el segmento de las MIPYMES. Sus investigaciones más recientes se encuentran en sus trabajos sobre el pensamiento latinoamericano, sobre la ciencia y la tecnología y el desarrollo de la formación de capacidades tecnológicas en grandes empresas agroalimentarias, propiedades económicas y tecnologías en la economía campesina mesoamericana en México. Actualmente es coordinador del proyecto El Pensamiento Latinoamericano en la Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, Análisis y Valoración en la Era del Conocimiento. Actualmente forma parte de la Unidad de Investigación de Economía del Conocimiento y Desarrollo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es fundador y coordinador del proyecto Pensamiento Latinoamericano sobre el Cambio Tecnológico para el Desarrollo y de la Red Latinoamericana del mismo nombre. Ahora ya conoces un poco más del doctor Ismael Núñez Ramírez. Bueno, doctor Ismael, bienvenido a Conversaciones de Coyuntura Económica. Gracias por acompañarnos aquí en el IEC. Un gusto. En este programa conversaremos acerca del Boletín Coyuntura Económica número 15 de la Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo del IEC con el tema Innovaciones Tecnológicas y Empleo en el México Actual. Este boletín incluye 5 artículos en los que los autores hablan justamente de los cambios en el uso de la inteligencia artificial en el mercado laboral, así como los retos a los que nos enfrentamos. Y bueno, nos gustaría saber su opinión. ¿Qué le parece si iniciamos? De acuerdo. Doctor, en primer lugar nos gustaría que nos comentara cómo se han afectado las condiciones de la clase trabajadora ante las diferentes formas de apropiación de ganancia en el sistema capitalista en los últimos tiempos.
Es una pregunta muy interesante, muy pertinente, eh, y me gustaría abordarla desde el nacimiento del capitalismo. El capitalismo nace, como todos o casi todos estamos enterados, en Europa, particularmente en Inglaterra, con la Revolución Industrial. El capitalismo comienza a desplegar, dijéramos, sus procesos en base a la tecnología. Y la tecnología es consustancial al capitalismo. Entonces, cuando surge el capitalismo y empieza la maquinaria a aparecer en aquellas fábricas, el trabajo es parte fundamental y empieza a ser cada vez más grande la jornada de trabajo. Es decir, en los primeros tiempos del capitalismo, el trabajador tenía que trabajar más horas en las fábricas. Después de ese periodo, en el siglo XIX, y con el correr de la tecnología y la fabricación de máquinas más productivas, la jornada ya no crece, se vuelve un trabajo más intensivo. Y entonces esto provoca que a partir de entonces, hasta la actualidad, tengamos esa característica en donde la tecnología se hace cada vez más productivo, el trabajo de los trabajadores. Y entonces lo que tenemos es a principios del siglo XIX, incluso desde finales del XIX y principios del siglo XX, la fuerza de trabajo es analizada de manera científica y surge lo que llamamos el taylorismo, que es la gestión del trabajo de manera científica. Tiempos y movimientos comienzan a ser medidos de manera tal que la productividad del trabajador crezca. Después de esa etapa, hacia principios de los años 20 y 30, el Fordismo, que es la producción en masa de productos bajo una cadena de producción, comienza a ser más productiva. Y esta producción en masa provoca que en otros muchos sectores, además de la automotriz, en donde inició con la producción de coches Ford, comience también a ser el método de trabajo fundamental. Muchos años dura esta etapa del capitalismo fordista hasta que hacia la década de los 70 los japoneses crean nuevas formas que se añaden al fordismo y que se conocen o que la conocemos como el toyotismo. Y este toyotismo hace que la producción se haga todavía más productiva con las nuevas tecnologías y comienzan a nacer las tecnologías de la información o la era de la economía digital. Y esto provoca que en el automotriz, pero no solamente allí, comience a hacerse lotes de trabajo. Es decir, se deje en parte la cadena industrial de Fordismo para hacer producción en lotes y para hacer producción que está bajo la demanda. Es decir, los japoneses comienzan a ver que no es más productivo no tener tanto almacenamiento de materias primas y de productos, sino que hacerlo bajo el estímulo de las demandas que tienen, y entonces eso provoca que no haya retrasos y que no haya pérdidas y costos excesivos en estos almacenamientos de materias primas y de productos. Esto hace y provoca que haya bajos inventarios y que sea una producción que se le llama justo a tiempo. Esto llega a ser tan importante y a ser tan automatizado que sabemos que hay buques camaroneros y de pescados que son fábricas japonesas que están en el mar pescando y que luego están procesando el pescado, lo están enlatando y están recibiendo la información de en dónde, en esa ruta que ellos llevan, se tiene que vender, porque ya hay una demanda de esos productos. Entonces el producto llega de buena calidad, fresco, procesado y justo a tiempo. La fuerza de trabajo lo que hace es adaptarse a la tecnología y ser más productiva. Esto es en sentido positivo, desde luego, pero también la jornada de trabajo deja de ser una jornada de trabajo normal, porque
están trabajando sin horario o cuando la demanda lo requiera, entonces la jornada de trabajo pierde en muchas ocasiones sus horarios convencionales y esto afecta gravemente la salud y las condiciones laborales en general. Definitivamente, doctor, es muy interesante entender, ¿no?, cómo este proceso se ha dado a lo largo del tiempo y la modificación de, bueno, el modo de producción, las jornadas laborales y cómo aterrizamos a esta parte que ya implica tecnología y que por un lado, como usted bien lo dice, acelera el proceso, nos hace más productivos, pero por otro lado, ¿qué pasa con los trabajadores, ¿no? ¿Cómo se ven afectados? ¿Cuáles son las condiciones que imperan ante estos cambios? Es muy interesante definitivamente entender cómo se da todo esto. Y bueno, doctor Ismael, aquí en el foro se encuentra el doctor Gerardo Minto para invitarnos al Seminario Internacional sobre Economía Mundial. ¿Qué le parece si vamos con Jessica y Maggie, que están con el doctor, para hablarnos sobre esta edición número 19 del seminario? Gracias, Eufemia. Doctor Gerardo, bienvenido a Conversaciones de Coyuntura Económica. Para nosotros es un gusto, un placer que nos acompañe el día de hoy para platicarnos más sobre este evento que se llevará a cabo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Bienvenido nuevamente. Muy amables, gracias. Gracias antes que nada por la invitación. Les agradezco mucho. Y bueno, sí, este es nuestro próximo, ya 19 seminario sobre economía mundial. En nuestro instituto, ya 19 años que lo llevamos, entonces, pues consideramos, esperemos que sea de mucho éxito, etc. Sí, claro, bienvenido, doctor Gerardo. Vamos a platicarles antes un poquito sobre la trayectoria del doctor. Es doctor en investigación económica por la Universidad Complutense en Madrid. Actualmente es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, en la Facultad de Economía, académico en el Instituto de Investigaciones Económicas, aquí en el IEC, por supuesto, y adscrito a la Unidad de Economía Mundial y por último miembro del programa del PRIDE nivel C. Doctor, en esta sección Más Eventos hablamos de los futuros eventos que se llevarán a cabo aquí en el instituto. ¿Nos podría contar un poquito en qué consiste este 19º Seminario Internacional de Economía Mundial, por favor? Sí, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Bueno, en primer lugar, nuestro ya 19 seminario de investigación sobre economía mundial tiene varios objetivos, si no es que algunos más que otros. Entre otros, el seguimiento de la coyuntura internacional de muchos factores, entre otros la hegemonía, obviamente de Estados Unidos, obviamente también no nada más de Estados Unidos, sino implica bloques como los BRICS, pero no dejemos a un lado el papel de Europa, el papel actual de China, el papel de la India inclusive, y también muchas otras regiones, pero fundamentalmente México y su relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Por la relación intrínseca, histórica y hasta geográfica que tenemos con los mismos Estados Unidos y además con el resto de Latinoamérica, que son nuestros países que digamos, ahora sí que hermanados hasta en algunos por el idioma. Entonces, en estas grandes espacios es nuestro análisis de esta relación que va a haber. Y ahora, ya un poco ya entrando en detalle, el papel de la hegemonía norteamericana, estadounidense a nivel mundo y también su relación con nosotros. Pero no nada más eso, sino también ver el análisis lo más que se pueda de los bloques económicos. Estamos hablando de los BRICS, por ejemplo, que son muy actuales. Ok, entonces como ustedes se dan cuenta, es una gama de temas, por no llamarte multitemática, que no acabaríamos nunca, sobre todo a nivel de comercio internacional. ¿Qué es lo que sucede ahora entonces? Que no nada más tenemos que analizar todo el proceso de orden bajo el régimen capitalista, como producción, sobreproducción, crisis, inflación, etcétera, sino nuevos, como se llama ahorita nuestro seminario, riesgos ante la economía global. ¿Cuáles serían esos riesgos? Bueno, empezamos entre otras como unos que no dependen inclusive de tu economía nacional. ¿Cuáles serían esos? Bueno, el cambio climático. Oiga, pues yo no creí que las guerras, ¿cómo nos afecta a Ucrania? Bueno, Ucrania, maestro, unos de mis alumnos, bueno, está hasta ahí, que nos importa. No, resulta que dependemos inclusive, no en mucho, pero sí bastante, en cuestión de fertilizantes. Y los fertilizantes nos vende Rusia, nos vende Ucrania. Ucrania, ¿por qué Ucrania? Ucrania, no sé si sepan, pero es el granero de Europa. Produce cantidad de granos, de esto, del otro, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí vamos. Entonces, concreta, aparte de los problemas lógicos relacionados con nuestra economía nacional, nuestra economía interna, etcétera, están los problemas, riesgos externos.
Que puedes venir fácil decir, bueno, es que fueron los gringos. No, pero también qué papel nosotros vamos a tener. ¿Y qué es lo de ahora? Alguien me diría, oiga, maestro, pero eso es el cambio climático y todo. No, vienen ya ahora más riesgos y más problemas. ¿Cuáles? Alguien se ha puesto a pensar cómo nos va a afectar los famosos GPS, la inteligencia artificial y todo lo que conlleva. Realmente son ciertas todo este tipo de, llamémosle, alarmas que dicen, van a despedir a cantidad, ya no va a haber necesidad de, bueno, ni de doctores, ni de abogados, ni de arquitectos, todo lo va a hacer un software potente que está, y que 26, 30 y tantas carreras, ya váyanse porque ya no van a necesitar esto. Claro, son alarmantes, pero dicen, ¿qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es estereotipo? ¿Qué tanto es realidad? ¿Y qué tanto es ficción? Entonces, sobre todo eso yo considero que ahorita tenemos que analizar cómo economistas, obligadamente, bueno, no nada más economistas, sino científicos sociales, comunicadores, sociólogos, etcétera, cómo nos van a afectar estos riesgos externos a nosotros. Si ya nos está afectando el cambio climático, digamos, ahí están las inundaciones, ahí están, estuvieron en otros lugares, hasta los tsunamis, etcétera. Así, básicamente. Entonces, son muchos los, llamémosle, objetivos que busca nuestro instituto, a lo más que podamos hacer de esta gama de temas. Muy interesante, doctor. Sin duda hablan de muchos temas, más que nada actuales, y los toman a profundidad, ¿no? El origen de todo esto, ¿no? Nos cuenta que es el 19 seminario. Más o menos nos podría platicar, pues, cómo se llevó a cabo, cuál fue la idea de realizarlo, cuántos años lleva realizándolo, todo esto sobre la historia de este seminario que se está realizando. Sí, con todo gusto. Bueno, tenemos que remitirnos al 2006. Ahora sí que un año antes, el fin de toda la gran crisis de 2007, en donde tenemos que decirlo que ya muchos de nuestros investigadores que en ese tiempo participaron, ya contemplaban algunos visos de esta gran crisis que se venía sobre todo el mundo y que desembocó en una gran depresión a nivel mundial, el 2007, 2008. Ahora, a lo que vamos. Obviamente, la historia de nuestro seminario ha ido de la mano de la realidad de la economía mundial, de la economía internacional, llámesele globalización, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Viendo los análisis, seguir la coyuntura de los momentos que se está viviendo a nivel de economía mundial, de la hegemonía, de las guerras, etcétera, y siempre viendo de qué forma ha afectado a nuestro país, a nuestras economías y sobre todo a nivel mundo, como se ha ido. Pudiéramos hablar de quién actualmente ya es una obligación, casi es obligado el tema de China, pero va a ser también con el tiempo el tema de la India. Y no olvidemos siempre, cada vez más frecuente y constante va a ser nuestra relación con los mismos Estados Unidos. Y ahora, sobre todo esto y luego la cantidad de temas que se manejan, podemos ver que también las capacidades que tiene nuestro país para también prever todo tipo de problemáticas, de crisis. Todos sabemos que bajo este sistema capitalista tiene sus propias leyes y entre otras está la sobreproducción, el manejo de la crisis, el manejo digamos, tenemos que decirlo ya en estos términos, el manejo de las mismas guerras. La guerra en el sentido de un gran complejo industrial militar, que sí, les va un dato, espero no aburrirlos con muchos datos, pero estamos hablando de casi 900,000 millones de dólares al año que gastan los mismos Estados Unidos en su industria militar. ¿Cuánto gasta México? Pero también cuánto gasta Rusia y cuánto gasta China y cuánto gastan otros paisitos que en lugar de dárselos a la investigación, a los alimentos, etcétera, sin embargo ahí están. Entonces, cuando decimos 900,000 millones, de veras es una cifra, reflexionenla y dice uno, en un año, sí, en un año, porque el otro año ya se tienen presupuestados. Eso visto como negocio, ¿qué pasa? Que son mercancías, se producen mercancías, lo mismo es una bala, que lo mismo es un par de trajes, no sé, como uniformes, hasta helicópteros, hasta satélites, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso es como toda mercancía necesita usarse, necesita utilizarse, necesita consumirse. Y se van a consumir, y se están consumiendo. Y eso requiere más y más inversión y más inversión. La economía de guerra. Entonces eso no podemos dejarlo también de nuestros factores internos en su relación con. Ahorita se habla claramente. Ahorita se habla de la guerra, no dicen que no es guerra, los teóricos de la guerra dicen, no, siguiendo a Sun Tzu, el que escribió el arte de la guerra hace, no sé, 1000 y tantos años, que dice, no, guerra es cuando son dos ejércitos
parejos, casi iguales, en un igual lugar, con todas las, etc. No, esta no es guerra, es que invasión, es que, ¿cómo se llama? Ataque nada más, genocidio, etc. Entonces, desde ahí empezamos a ponernos o no a ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que sigue? Señores, que si este tipo de mecanismo no se para también, ¿qué va a pasar con la guerra? ¿Qué va a pasar con el resto de la humanidad? En lugar de dedicarle, ¿qué? A los alimentos, al combate a las... Ahora todo este tipo de nuevas enfermedades están surgiendo también. ¿Dónde surgió? En China realmente de veras tenía otros objetivos, o como el SIDA, etcétera. Entonces podemos meter miles y miles de temas y temas de las cuales, vuelvo al punto, no podemos estar exentos. Óigase bien, como economía nacional, como México, y menos con nuestra relación de Estados Unidos, que estamos, ahora sí que a un lado. Y como dijo Porfirio Díaz, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, podría decirse que a raíz de estos problemas es que se decide, ¿no? Tomar y hablarlo de ello porque, pues, nos vemos, o sea, pues, ahora sí, no decir que la necesidad de hablar de ello, ¿no? No ignorarlo. Exacto. Y tener, obviamente, previsoriamente, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, ante este cambio de gran gama que viene con la famosa la inteligencia artificial, en concreto? ¿Cómo les va a afectar a nosotros, a ustedes, en fin, a los niños, etcétera? Porque viene en serio. Hay muchos autores críticos que no tienen todavía una razón de cómo nos va a afectar. Realmente viene un desempleo masivo y estamos hablando a nivel de doctores, cirujanos, en fin, y ya no digamos doctores en economía y todo eso, ¿no? Etcétera. ¿Cómo nos va a afectar a nuestras economías y al resto de los países? Y si nos va a afectar, cómo nosotros, ¿cómo se dice? Tener previsto este tipo de fenómenos. Y a nivel obligación de los científicos sociales. Si no, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Es que ahora, les pongo el caso concreto, como le digo a los alumnos. ¿Qué hace al celular? Pues es la oficina, como dicen los cursis, es mi oficina portátil. ¿Por qué? Porque no necesitas una secretaria, no necesitas ¿cómo se llaman las señoritas? Asistentes. Exacto, ya no necesitas. Ya tú mismo te haces esto, lo otro, y todo, programas y te dice a qué horas preséntate a una entrevista, etcétera. Bueno, entonces ya la secretaria no vas a usar, a la que toma recados y todo. Y ahí salen. Y ahí viene un resto. De veras, ¿cómo nos va a afectar a nivel de desempleo? Pero está antes, el nivel de avance científico, tecnológico que tenemos como país. Tenemos alcances, tenemos gente capacitada, ingenieros capacitados para enfrentar y lograr en lugar de que nos utilicen nosotros utilizar como herramientas este nuevo tipo. No, porque además no podemos cerrarnos. Así, no, yo no quiero saber nada de eso. No, al contrario, tenemos que entender cómo nos puede afectar y cómo nosotros podemos defenderlo. En su caso, utilizar este tipo de avances científicos, tecnológicos que puedan beneficiar al ser humano en su conjunto. Sí, claro, no dejar que nos sobrepasen, ¿no? O sea, que más bien al contrario, que nos complementen y pues saber sacar beneficio de ello, ¿no? Totalmente. No dejar que pues nos dejen de lado. Exactamente, ¿no? Identificar cómo nos puede afectar, pero también tener esta responsabilidad, ¿no? De cómo la podemos aprovechar beneficiosamente y que se apueste, ¿no? También a la inteligencia artificial y no quedarnos atrás, ¿no? Es muy importante. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que está muy bien ahorita para ustedes, las nuevas generaciones, pues meterse de lleno. No hay de otra. O sea, y también ya quitarse... No quiero decir estereotipos y todo eso, sino que yo creo que todos están capacitados y más ahorita que los jóvenes, los niños, todo eso ya están enfrente de, que dicen que 3, otros dicen 4 monitores. El cel, la lab, la tablet y el cine. ¿Saben qué es el cine? ¿No? Okay, y punto. Oye, que antes 200 libros, mi biblioteca de 2000 volúmenes. No, aquí está. Y además, que no puedo leerlo, pues te la dicta, te la lee, etcétera, 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 etcétera. Y podemos desencadenar ahí. Y lo nuevo que es entonces, se integra uno directamente, ahora sí como dicen, sin miedo, o qué futuro vamos a tener como país, como economía local, regional, como universidad nacional, etcétera, etcétera. Sí, aparte, volvemos al punto. Todos los grandes problemas que ya se tienen a nivel mundo, los propios problemas locales y todo, y regionales, y también nuestros problemas que vienen, que dicen, pero yo qué tengo que ver con Ucrania y con Rusia, yo qué tengo que ver con los gringos, no, querámoslo o no, ya estamos inmersos en ese. Es como el cambio climático. Oye, yo no pedí los calores, pues están en Europa.
están en Asia, están en México, el DF, ahora todos sabemos recientemente, las inundaciones, sequías por otro lado, etcétera. Y luego, bueno, ánimas, pero los sismos, que también se, bueno, pues, cómo se predicen y todo eso. O sea, son muchas cosas que a eso le llamamos riesgos, en el sentido que muchas veces ni siquiera generados por nosotros, pero sí son exógenos, como decimos nosotros los economistas, externos, que no tenemos nosotros que ver, pero nos van a hacer, querámoslo o no. ¿Okay? Bueno, sí, nos contaba esto sobre todos los temas que se hablan en el seminario, el por qué, que son temas que a todos nos incumben, y pues nos comentaba, ¿no? Que desde el 2006 se lleva realizando, cada año ya serían 19 años entonces. Sí, entonces, acertadamente en el sentido del seguimiento de la coyuntura internacional, con toda su gama de temas o multitemática, que será infinito, y también, obviamente, con participaciones muy interesantes, tales como investigadores de nuestro propio instituto, de nuestra Facultad de Economía, de la División de Posgrado y de otras ENEFs también, de varias ENEFs que nos han auxiliado con sus participaciones. Y no nada más eso, sino también universidades a nivel internacional extranjero. Y hemos tenido, nomás por solo mencionar, ¿no?, al doctor Brenner, al doctor Chosudowski, al doctor Alfredo Jalife, que ha estado con nosotros varios años, también, entre otros, aparte el doctor Giovanni Arrighi, por ejemplo, nos auxilió también con muy buenas ponencias, siguiendo precisamente este tipo de coyuntura mundial, global, que hemos estado analizando y hemos seguido, por decirlo. Y yo he tenido la fortuna de estar desde el primer coordinador, que fue el doctor Luis Sandoval Ramírez, a quien le mandamos un saludo, y actualmente está el doctor Arturo Ortiz Badguimar, que también le mando un saludo ahorita, y resulta que yo he estado en todos, desde el 1 hasta el de ahorita, ¿no? Entonces, por eso les digo que ha sido fortuna para mí estar con todos estos investigadores. Y obviamente sobra decir que en la temática, estos investigadores de nuestra universidad y del extranjero han contribuido con muchas ideas, con muchas propuestas, con muchos análisis críticos sobre nuestra propia realidad nacional con el resto de las economías nacionales o del mundo de los bloques económicos. Pues sí, es un privilegio para empezar a estar con usted, ya que ha estado pues en todos, ¿no? Muchas gracias. Muy, del ciclo pasado, perdón. De gran conocimiento, más que nada. Y claro, nos comentaba que es muy enriquecedor, ya que o sea, no solamente aquí a nivel de la UNAM, sino a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí. Como nos comentaba todos los doctores investigadores que han estado en esto. Doctor, compártanos, por favor, qué día, qué horario, en dónde se llevará a cabo este seminario. ¿Se va a transmitir por alguna plataforma digital? ¿Dónde lo podemos seguir? Sí, bueno, van a ser 2 días. Va a ser el 20 y 21 de noviembre de este año, de 10 de la mañana a 14 horas, en donde básicamente van a ser 4 mesas de análisis, 2 conferencias magistrales que estamos ya confirmando nosotros, donde la temática va a ser precisamente sobre los riesgos, las perspectivas que tenemos como economía nacional ante estos nuevos riesgos, lo cual es muy importante, ¿no? No nada más este tipo de análisis de la coyuntura, que las guerras, les comentaba que sabemos de las guerras de Ucrania, lo de Gaza ahorita, que estaba totalmente triste toda esa situación, pero también hay muchas otras guerras en el mundo que no sabemos cotidianamente, porque obviamente, pero ¿cuántas hay en África? ¿Cuántas hay a nivel Latinoamérica? ¿Cuántas hay? Según una organización, hay varias organizaciones mundiales que tienen ese seguimiento, y hay más de 100 conflictos bélicos a nivel mundo. Otros dicen que son 120, en fin, ya queda para que Mr. Google nos diga bien, pero las instituciones sobre todo, que son las que mantienen. Y por eso nos lleva a que un nuevo temática multidimensional, en el sentido de que el negocio de las guerras obviamente viene también ya, que si no viene eso, viene el hambre, vienen muchas situaciones que si no somos capaces de contener, por ejemplo, el cambio climático, bueno, eso debió, como dicen algunos científicos de la UNAM que han declarado sobre eso se debió de haber resuelto, empezando a resolver desde hace 20 años. Y nos espanta porque dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Las inundaciones, vuelvo a repetir, tanta cosa que sucede, no a nivel de Chalco, mala situación, o DF, o todo el mundo, o la Ciudad de México, etcétera, no, a nivel mundo. Cotidianamente vemos las vías, las noticias, etcétera, y en todas partes, incluso en Europa, no sé si han visto,
estas tragedias de este tipo. Volvemos al punto. Estos riesgos y estos temas que tenemos que abordar en nuestros 19 seminarios de noviembre van a estar muy interesantes por la temática actual, siguiendo la coyuntura económica, tanto nacional e internacional. Sí, claro. Están invitados. Muchísimas gracias. Y sí, ¿no? O sea, son temas bastante importantes, lo que nos hablamos del cambio climático, incluso muchos problemas sobre esto se tenían planeados que se iban a resolver para el 2030, ¿no? Y pues ahorita ya no, ya se amplió hasta el 2050 y eso pues vemos. Entonces sí es muy importante que asistan. Nos gustaría que invitara por favor a nuestra audiencia. Nos comentó que era en noviembre. Sí, como no, jóvenes, sobre todo para los jóvenes, para los que querámoslo o no, tenemos que estar interesados en toda esta temática. ¿Por qué? Por la cuestión de que son problemas tan inmediatos, tan reales, tan tangibles ya, que algo que pase en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, lo sabemos. Antes, antiguamente, eran otro tipo, de ahí viene el concepto hasta de aldea global, que bueno, ¿por qué la aldea? Porque ahora ya todos lo sabemos de un momento a otro. A lo que voy, y también estar preparados como científicos sociales para este tipo de problemáticas que vienen, y pensemos, obviamente, en términos de perspectiva, que tenemos que encontrar alternativas, además de los análisis críticos, que vengan las alternativas. Estaban comentando aquí, los jóvenes, vienen las guerras del agua y cada vez están más cerca, decían que eran para el 2050, no, ahora dicen que son 2040. Bueno, para pronto es que ya tenemos que poner atención en ese tipo de las famosas guerras, que es un tema dentro de cantidad de temas, ¿no? Entonces están invitados. Yo creo que esto va a ayudar inclusive a la reflexión, va a invitar también a la crítica también, y también a tomar prospectivas tangibles, fácticas, para poder enfrentar a todos estos retos que nos vamos a enfrentar, querámoslo o no, en un futuro ya casi inmediato. Claro que sí, doctor Gerardo, muchísimas gracias. Fue un placer tenerlo en esta sección de conversaciones de coyuntura económica. Seguramente pues habrá muchos interesados, esperemos que sí. Y vamos a estar pendientes de todas nuestras redes en caso de que tengan alguna pues duda al respecto, ¿no? De este seminario número 19. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ustedes, muy amables. Un placer, Esperamos doctor. en el evento. Gracias. Regresamos con la doctora Eufemia y el doctor Ismael del otro lado del foro. Gracias, Maggie y Jess, y no se pueden perder el 19º Seminario Internacional sobre Economía Mundial, coordinado por el doctor Gerardo Minto. Los esperamos aquí en el IEC el próximo 20 y 21 de noviembre a partir de las 10 a.m. Bueno, también hago extensiva esta invitación aquí en el auditorio Ricardo Torres Gaitán. Doctor Ismael, pues vamos a continuar con la entrevista y veíamos, bueno, estas modificaciones que se han dado a lo largo del tiempo, ¿no? Que han impactado en la fuerza laboral. Respecto a esto, me gustaría también preguntarle, ¿cuál ha sido el impacto de las nuevas tecnologías justamente en el mercado de trabajo en México en los últimos años? Han sido de dos tipos. Primero tendríamos que recordar cuáles son las nuevas tecnologías. Entre las nuevas tecnologías, que es un abanico grande de nuevas tecnologías y de aplicaciones derivadas de las nuevas tecnologías, por mencionar algunas, está la inteligencia artificial, la robotización, los drones. Los drones han alcanzado una sofisticación impresionante y de aplicaciones muy, muy importantes en diferentes sectores de la economía. La biotecnología, por supuesto, el Internet de las cosas, el blockchain, que es precisamente el que se ha desarrollado para encriptar información de un lugar a otro, para encriptar información de las nuevas monedas encriptadas. Las energías renovables, la retroalimentación, la realidad aumentada y virtual, que está revolucionando los medios de comunicación, y la computación cuántica y el Big Data, entre otras. Entonces, esto es, bueno, solamente para recordar estas tecnologías. ¿Cómo impactan? ¿Qué impactos tenemos? Tenemos de tipo positivo y tenemos negativos, por supuesto. En términos de la sociedad, pues no voy a hablar de los impactos, más bien voy a hablar en términos de económicos. Los impactos positivos, desde luego, está en el aumento de la productividad, en el acceso a la información, en la conectividad que nos permite esto, tener a distancia, y la posibilidad de que se pueda trabajar de forma remota. Es decir, está modificando el mundo del trabajo, el modo en el que se hacen las cosas, y esto aumenta productividad y dota de competitividad a empresas, regiones y países. Y estos dijéramos que son efectos positivos.
Pero del otro lado tenemos impactos negativos. Y por mencionar el principal, ¿dónde está el impacto? Hablaremos de uno solamente, el desempleo. El desempleo ha acompañado a la evolución de las tecnologías a lo largo del tiempo. Es un fenómeno que fue detectado desde Adam Smith, desde David Ricardo, desde Marx y desde Keynes, que nos hablaban del desempleo cuando la máquina entra al proceso de producción, la relación entre capital y trabajo se vuelve negativa para el trabajo, porque la velocidad en la que se provoca desempleo no compensa las nuevas áreas que están solicitando trabajadores. Y ahí hay un retraso que se puede ver de dos maneras. Y aquí hay cierta polémica. Algunos dicen que solamente hace falta tiempo para que se creen nuevas ramas económicas, nuevas áreas de producción y que el desempleo que se está provocando va a ser incorporado con el tiempo en estas nuevas empresas. Hay otra postura que dice que es un desempleo de tipo estructural, y esto quiere decir que la estructura misma del sistema provoca un desempleo en esta dinámica de crecimiento económico, de crecimiento tecnológico y de la aceleración de las nuevas tecnologías. Este desempleo llega a tal punto que, por ejemplo, para México, el desempleo un estudio importante, interesante, que se hizo aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, señalaba que del empleo total, el 63% de ese empleo puede ser automatizado. Es decir, es un porcentaje enorme. Y de la industria manufacturera, el 65% es susceptible de ser automatizado en las próximas décadas. Es decir, estamos hablando de que la tecnología y su inserción en el mundo del trabajo realmente presenta retos muy, muy importantes. En definitiva, doctor, y pues como siempre decimos, tenemos las dos partes, ¿no? Por un lado, como ya hemos comentado, aumenta la productividad, aumentan las ganancias para el sector capitalista, para los empresarios, pero ¿qué ocurre con la otra parte, ¿no? Con el sector laboral, que de pronto también se habla de pues, la adaptación a tecnologías, pero tampoco es un proceso fácil, ¿no? Más si hablamos de un país como el nuestro, donde pues carecemos un poco de esa parte del avance tecnológico, del presupuesto dirigido a justamente todo esto, ¿no? A cubrir esta parte que debe ser vital, considero, para todo este proceso, pero pues nos enfrentamos, como usted bien dice, a grandes retos. Y bueno, doctor, antes de seguir con la entrevista, quiero invitarlo a que nos acompañe a la sección Más del IEC, y el día de hoy nos acompaña la licenciada Ana Laura Rodríguez Trejo, del Departamento de Intercambio Académico y Gestión Jurídica. Ella está con Ale y Ernesto del otro lado del foro. ¿Qué le parece si vamos con ella? Muchas gracias, Eufemia. Licenciada Ana Laura, bienvenida al IEC, esta sección de conversaciones de coyuntura económica, donde llevamos a nuestros espectadores a conocer un poco más de lo que se hace aquí en el Instituto de Investigaciones. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Bienvenida, licenciada. Bueno, la licenciada Ana Laura es académica del Instituto de Investigaciones Económicas, también es licenciada en Administración de Empresas. Ella está adscrita al Departamento de Intercambio Académico y Gestión Jurídica del IEC. Bienvenida, maestra. Tenemos mucha curiosidad de todo lo que se hace aquí en el departamento del instituto y tenemos algunas preguntas para compartir con nuestro auditorio. ¿Le parece si iniciamos con ellas? Claro, adelante. Bueno, Ana Laura, ¿nos puede hablar un poco de su experiencia a lo largo del Departamento de Intercambio Académico y Gestión Jurídica? Claro que sí. Tengo ya bastantes años en esta área. El Departamento de Intercambio Académico y Gestión Jurídica en realidad ve muchos temas. Son como 5 temas así grandes. Y, por ejemplo, originalmente, allá por el año 2006-2007, el área veía, se dice gestión jurídica, porque veía todo lo relacionado con los investigadores extranjeros ya adscritos al instituto. Entonces eran personas que tenían que estar haciendo constantemente, una vez al año, de forma periódica, renovaciones que necesitan
el apoyo tanto de la UNAM como de los abogados de la Coordinación de Humanidades para nuestro caso, para poder renovar y tener en forma su documento migratorio. Estas personas a lo largo de los años ya concluyeron, ya tienen su documento, tienen la residencia permanente, entonces esa parte quedó como suspendida. Ahorita no tenemos investigadores extranjeros a los cuales apoyar con estos trámites y entonces la parte de gestión jurídica lo que atiende es los convenios de colaboración nacional o internacional. Ay, muchas gracias por esta muy completa respuesta. Sí, me parece muy importante, justo como dice, tener como que todo esto en regla, ¿no? Porque para el IEC es muy importante justo la contratación de personas capacitadas y con la reglamentación completa, ¿no? Sí, así es. Sí, bueno, otra pregunta que yo tengo es respecto al programa del servicio social. ¿Cree que nos pueda contar un poco sobre los requisitos para entrar a este programa del IEC y también dónde podemos ver las opciones del servicio que hay aquí en la institución? Sí, por supuesto. La parte de servicio social es una parte que yo disfruto mucho del programa porque se trata justamente de colaborar mucho con gente como ustedes, gente joven, gente muy dinámica, muy lindos. Estoy muy orgullosa de llevar ese departamento porque empezamos, me parece que el IEC empezó a tomar parte del programa de servicio social allá por el año 2012. Teníamos ciertas restricciones, había como que tal vez un poco de, no sé, de temor de tener de pronto muchos chicos aquí, no tenemos la capacidad para albergar físicamente a tanto estudiante porque no tenemos alumnos nosotros. Somos planta académica, básicamente. Entonces, fue poco a poco creciendo este programa y ahora, a raíz de bueno, por ejemplo, en el año de pandemia, en 2020, a pesar de que estábamos trabajando desde casa y a pesar de que muchas cosas se detuvieron, el instituto continuó ofreciendo los programas de servicio social. Trabajamos muy fuerte para poder hacerlo a través de, bueno, en línea. Y tuvimos ese año poco menos de 50 chicos registrados, lo cual es bastante. Y a partir de la pandemia, ya de que regresamos, yo abogué mucho con las autoridades para permitir los programas a distancia. Hubo investigadores que dijeron, yo prefiero a mis chicos aquí, checando, verificando, trabajando con ellos, pero hubo muchos investigadores que dijeron, yo sí opto por 100% en línea o híbrido. Y gracias a eso, muchos jóvenes de las FES que están muy lejos están ahora haciendo el servicio social con nosotros. Mucha gente que ya está laborando y que no ha podido hacer esta parte. El servicio social, la realización de servicio social es muy importante porque es un requisito forzoso para obtener la titulación. Entonces, mucha gente que ya salió al ámbito laboral y que no puede hacer el servicio social, de pronto ve que nosotros ofrecemos programas a distancia y entonces están viniendo gente que vive hasta en otras ciudades y están logrando acabar el servicio social. Toda esta información la pueden encontrar en la página del instituto. Se meten a la página del instituto y en los menús de la página buscan el que se llama investigación y dentro del menú investigación está la parte de servicio social. Ahí mismo está toda la explicación para el inicio, para el término y la lista de programas que pueden realizar con las carreras, con los requisitos, etc. Sí, pues yo creo que este programa del servicio nos abre mucho la oportunidad a varias personas y de otras carreras, hasta de conocer de economía, por ejemplo, de comunicación, personas que no sabíamos a lo mejor tanto de economía, interesarnos como de estos temas y seguir pues trabajando en esto, aparte de esta forma híbrida, ¿no? Porque muchos se acomodaron a lo mejor después de pandemia, se les facilitó y también por justamente lo de las distancias. Sí, exactamente. Hoy en día estamos recibiendo alrededor de 100 registros de chicos que están haciendo su servicio social. No hemos tenido problema en ninguna ocasión de estar aglomerados aquí. Tenemos pocos lugares para ubicarlos, pero algunos de ellos llegan a trabajar directamente al cubículo del investigador o hacen el trabajo desde casa y ya nada más se reúnen en las salas de juntas para entregar resultados y hay muy, muy pocos casos de deserción
son contados, 3, 4 al año más o menos, que son básicamente por cuestiones ya muy personales. Me encanta también estos complementos que hacen, ¿no? Los complementos académicos, por ejemplo, la apertura que se les da no solamente a los economistas, sino también a otras carreras de estar dentro del IEC. Y todo esto también que te brinda, ¿no? El estar en un servicio social de esta clase te da mucha experiencia, no solamente dentro de lo que está haciendo el servicio social, sino también fuera ya en el ámbito laboral, ¿no? La verdad, a nosotros nos ha enriquecido muchísimo este tipo de sistema, el sistema híbrido al que nosotros pertenecemos, porque justamente te deja llevar adecuadamente tus estudios, pero también tienes la experiencia del servicio social y la experiencia que te dota este servicio social ya en el trabajo, ¿no? Sí, y curiosamente hemos tenido, por ejemplo, de 2016 a la fecha, carreras que puede creerse que no tendrían que estar con nosotros tan constantes. Todos los años hemos tenido estudiantes de relaciones internacionales, de sociología, de geografía, obviamente de economía, que es el grueso, Sí. pero carreras también como actuaría, matemáticas, tienen mucha presencia en nuestros programas, lo cual pues es muy importante. No se olvide de nosotros, comunicación. Claro. Aquí nosotros comunicación estamos presentes También, efectivamente. muy presentes. Y bueno, Ana Laura, ¿nos podría contar de qué más se encarga el Departamento de Intercambio Académico y Gestión Jurídica a su cargo? Claro que sí. También en el departamento se ve, como su nombre lo dice, el intercambio académico, que es para la planta académica del instituto. Por otro lado, también es el área responsable de tramitar los convenios de colaboración nacional e internacional. Esta es, como les decía al principio, la parte jurídica. Se da asesoría a los investigadores. Por ejemplo, algún académico se acerca, oye, quiero hacer un convenio, me dijeron en la universidad de Argentina, una universidad de Argentina o de Colombia o de Francia, donde sea, que quieren hacer un convenio porque vamos a hacer juntos un libro o porque me están invitando a ir a dar unas charlas que van a durar un mes, etcétera. Y entonces, en esta área se le da toda la asesoría al académico. Es muy importante no firmar con un convenio solo por firmarlo, Sí, claro. sino encaminarlo a el PDI del instituto, de la UNAM, o sea, que coincida con los programas de desarrollo tanto de la entidad como de la universidad. Entonces es ahí cuando se hace como una tipo de entrevista, una encuesta al investigador, se resuelve si ya hay un instrumento que ayude para los fines que él busca o si efectivamente se justifica que necesitamos a uno. Se hace el formato y se manda a revisión jurídica. Todos nuestros convenios tienen que tener forzosamente revisión jurídica y de eso se encarga también el departamento. Otra de las cosas que se hacen aquí es llevar todo el proceso de los premios del instituto. El instituto tiene 4 premios. El de investigación económica, maestro Jesús Silva Herzog. El internacional, Juan F. Noyola. El reconocimiento, maestro José Luis Eseña Gámez, que fue un investigador nuestro y que fue director del instituto, alguien muy querido. Y el doctor Ernest Feder, que habla sobre cuestiones agrícolas. Todos los premios, excepto el Noyola, son anuales y el Noyola es cada 2 años. El departamento se encarga de ver la convocatoria, de recibir los trabajos, de gestionar toda esa parte. Y por último también, por ejemplo, las salas de becarios que tiene nuestro instituto también están a cargo de esta área. Me parece muy interesante todo esto que nos comenta, porque sí, todo se debe llevar justamente, como usted dice, con un orden. Y igualmente me parece muy importante en este tema de los intercambios, por ejemplo, de esto como de colaboraciones con otros países, el llevar toda la reglamentación que debe, ¿no? Para que todo se lleve sin ningún contratiempo. Sí, por ejemplo, en el caso de los convenios, cuando se firman convenios, pueden ser por colaboración académica, pueden ser por obra determinada, que es cuando le encargan algún estudio a una parte de nuestra planta académica. Si se llegan a firmar convenios con otras universidades del extranjero,
se tiene que revisar mucho las legislaciones de ambos países para evitar algún conflicto de intereses. Y si se llega a firmar un convenio con alguna Secretaría de Estado de aquí de México, ellos son muy estrictos con sus reglamentaciones, entonces son convenios que se tienen que revisar muy bien, de forma muy estricta, porque como además intervienen recursos económicos, todo tiene que estar perfectamente claro, porque la UNAM todo ya es información pública. Sí, claro. Sí, y por ejemplo, de estos intercambios académicos que se hacen, ¿quiénes pueden acceder a él? Esa es una pregunta muy importante que me haces, porque es muy curioso. O sea, el intercambio académico del instituto es exclusivamente para nuestra planta académica, para técnicos académicos, básicamente para investigadores. Aunque hay convocatorias que también toman en cuenta a los técnicos académicos. Pero sí ha llegado a pasar que de pronto llega gente que anda buscando irse a otro país y llega al instituto y llega al departamento de intercambio académico y llega y pregunta, ¿cómo me puede mandar la UNAM a un país de Europa para estudiar? Entonces hay que preguntarle, ¿eres parte del instituto? ¿De dónde eres? O sea, es como que la frase intercambio académico es muy abierto, pero realmente es solo para la planta académica adscrita al instituto. Y lo que hacemos en el departamento es estar pendientes de las convocatorias que lanzan la DGESI, que es la Dirección General de Colaboración e Internacionalización. La Coordinación de Humanidades también también tiene apoyos y una vez al año lanza una convocatoria. Estas convocatorias son para apoyar el intercambio académico nacional o internacional. Lo que se da en la DGESI es mucho la internacionalización. Entonces para cuando quieren salir nuestros académicos tenemos un porcentaje, un muy buen monto para el traslado, básicamente para pago de boletos de avión. Y cuando queremos recibir a alguien, también nos dan cierto monto por día para ayudarnos con los gastos de viáticos. La Coordinación de Humanidades tiene el mismo concepto, pero por ejemplo, para la convocatoria de la DGESI, también contempla a técnicos académicos y llega a contemplar hasta a personal de confianza relacionada con cuestiones de internacionalización. Y la convocatoria de la Coordinación de Humanidades es exclusivamente para investigadores. Si uno es técnico académico o personal de confianza, no puede acceder a esa convocatoria. Qué interesante. Está interesante, porque uno pensaría que a lo mejor, bueno, por ejemplo, estudiantes que llegan a acercarse, ¿no? Pero también esta parte de que también técnicos, investigadores, así. Sí, y que justamente ayuda a la misma institución del IEC a tener investigadores más preparados, ¿no? Mandándolos justo a estos intercambios y que pues sí pueda tener mucho más información respecto a esto. Sí, claro, es muy importante. La UNAM se ha preocupado mucho desde la administración del rector anterior, igual con este rector nuevo, que tenemos por la presencia internacional de la UNAM. Es importantísima, es muy relevante. La DGESI, ese es uno de sus grandes objetivos. La DGESI apoya tanto a estudiantes como a académicos. En nuestro caso, bueno, no tenemos estudiantes, entonces esa parte nos queda de lado. Nosotros vamos más hacia apoyar la planta académica, pero es muy importante que nuestros académicos tengan mucha interacción internacional con sus pares. A raíz de la pandemia también logramos hacer las estancias virtuales. Ah, ok. Cosa que fue una gran oportunidad que nos dejó la pandemia. Hoy en día ya no está tanto, la gente siempre prefiere más el viajar, Claro. el interactuar, el conocer, el bañarse de la cultura de otro lugar, pero todavía se pueden hacer. Lo que sí, por ejemplo, tenemos en intercambio académico es cuando se llega a hacer algún seminario, si no se tiene tanto presupuesto para traer 5 invitados de otros lugares en el mundo, lejos como Argentina, España, Estados Unidos y Canadá es un poco más cerca, los costos son un poco más bajos, pero
en ese tipo de situaciones se han hecho muchos eventos con participación a distancia, a través de videoconferencias o en vivo, y eso también se toma como intercambio académico, pero en una nueva modalidad que surgió a raíz de la pandemia. O inclusive en los seminarios, ¿no? Que realizan aquí en el IEC, tienen a muchos invitados que son de otros países y que pues sí, justamente está comprobado científicamente que el viajar a otros países incrementa tu apertura mental, ¿no? Entonces, que algo que es muy importante al momento de seguir investigando, de seguir, pues sí, con esto, sobre todo con este tema económico, ¿no? Es diferente verlo en la práctica, es en la teoría, perdón, y aplicarlo en la práctica, ¿no? Entonces, me parece muy importante que hagan este tipo de intercambios. Y bueno, licenciada Ana Laura, fue un gusto para nosotros haberla entrevistado porque, bueno, para quienes no lo saben, es la primera cara que vemos cuando llegamos del servicio social. Ella es la que nos recibe para podernos firmar y todo esto. Y bueno, siempre fue muy amable con nosotros y le agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros. No, chicos, para mí es un placer que me inviten. Es un honor estar con ustedes y muchísimas gracias. Y muchas gracias, y pues también que esta información sirva para que muchas personas se acerquen justamente al IEC y también con usted para que los pueda orientar a todos estos servicios que ofrece el instituto. Sí, claro que sí. Les reitero que específicamente el servicio social es algo muy importante que todos los que concluyeron sus estudios tienen que realizar. No basta con ser egresados, necesitan realizar el servicio social para poder tramitar su título. Hoy en día, titularse es importantísimo. Estamos en la era de las inteligencias artificiales. Quien no tenga terminados todos estos procesos para poder acceder a mayores especialidades va a estar en grandísima desventaja. Entonces, no dejen de hacer el servicio social aquí o en otros lugares. Bueno, pero aquí, ¿no? Porque qué mejor que tener mucha experiencia a la hora de salir al ámbito laboral y que justamente el IEC te la proporciona, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por la entrevista aquí que tuvimos juntos y pues bueno, regresamos con Eufemia. Muchas gracias, Ana Laura, por acompañarnos y gracias a Ale y Ernesto también. Aprovecho para invitarlos a nuestro programa de servicio social. Si tienen más del 70% de créditos, son alumnos de la UNAM y estudian economía, sociología, comunicación, ciencias políticas y diseño gráfico, que se acerquen al programa de servicio social. Aquí tenemos un lugar para ustedes y pues les agradezco mucho este espacio para hablar de ello, Ana Laura. Bueno, siguiendo con la entrevista, doctor, nos gustaría ahora que nos comentara cuáles son los efectos negativos y positivos del uso de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Bueno, como habíamos mencionado, hay impactos negativos por la automatización y esta automatización necesariamente provoca un desempleo, que decíamos es estructural para algunas posturas en economía. En general, para el país tenemos retos porque tenemos cerca un proceso de traslado de empresas estadounidenses a territorio nacional y no sabemos si aún qué tipos de empresas son y si son empresas de intensa tecnología, de alta tecnología, y si esto nos va a traer beneficios en términos de empleo. No lo sabemos todavía. En todo caso, no sabemos todavía qué tenemos que hacer en términos educacionales, en términos de capacitación, para recibir a lo que se anuncia que será un gran traslado de muchas empresas de Estados Unidos a territorio nacional, que si bien tiene desde luego sus ventajas, estas ventajas en términos de empleo no las conocemos. Y eso sería un reto y un impacto. Ahora, por ejemplo, permítame decirle, ya habíamos dicho que el 65% del empleo en la industria manufacturera es susceptible de ser automatizado. Esto ya nos implica, pero este efecto global en la industria manufacturera se descompone en distintos porcentajes. Por ejemplo, la industria alimentaria, que es
una industria que no es demasiado intensiva en innovaciones, en tecnología. Son grandes empresas que están muy automatizadas, pero que son tecnologías, dijéramos, maduras, costosas, pero muy maduras. Entonces ahí tenemos un problema porque se puede automatizar aún más y tenemos en riesgo alto de desempleo al 65% de esta mano de obra en esa industria. En textiles, el 77%. El de la madera, 90%. Es decir, estamos hablando de industrias que ya pueden estar automatizadas de una manera impresionante. En productos metálicos, en cambio, tenemos el 43%. Y así podemos ir industria por industria analizando cuáles son las susceptibilidades de cada una en términos de empleo. Esto nos convoca como país y como gobierno federal y como gobiernos estatales a tomar medidas porque de otra manera no sabremos muy bien cuáles serían los efectos y qué tendríamos que hacer nosotros para atenuar esos efectos negativos en el mundo laboral. Y en definitiva hay que tenerlos en cuenta y pensar en pro, en aras de hacer algo, ¿no? Que como bien comenta, pues es preocupante lo que puede impactar esto en la clase trabajadora, en la pérdida de empleos. Realmente las cifras que comenta son alarmantes y que pues habrá que poner manos a la obra, bueno, por parte de la iniciativa gubernamental y políticas encaminadas justo a abatir esta problemática, ¿verdad? Y también a la empresa privada, desde luego, que tendrá que hacer sus análisis y sus estudios para saber cómo encadenarse de algún modo a esta ola de nuevas empresas que llegarán a México. ¿Será difícil? Sí, va a ser difícil. ¿Hay algunos signos buenos u optimistas? Sí, también, porque muchas empresas, sobre todo en el norte del país, ya tienen relaciones productivas con empresas de Estados Unidos y esto las acercaría más, pero no son todas. Entonces sí tenemos que hacer evaluaciones económicas, evaluaciones del trabajo, de los impactos y de los retos que se tienen a nivel de empresa, de regiones y de país. Y para esto hay una tarea enorme de los economistas, de los sociólogos y del gobierno, de los gobiernos. Sí, que en definitiva habrá que tomar en cuenta y visibilizar, ¿no? Lo importante. Quizá no en aras de la ganancia, decir, bueno, no pasa nada, se automatizan y pues el sistema continúa, ¿no? Y pues quizá se hagan más productivos, pero habrá que tener en cuenta todo eso que usted comenta desde el lado también social y económico y sobre todo pues grandes retos para el próximo gobierno, ¿no? Creo que es importante considerar y justamente, doctor, pues sin duda estos efectos negativos serán importantes para el mercado laboral y sobre todo la inserción de jóvenes a esta dinámica en México. Por eso también quisimos conocer la opinión de una experta en inserción en el mercado laboral. Se trata de la maestra Adriana Roque, que se encuentra con Alfonso Casillas y Javier Acevedo para contarnos un poco sobre este tema. Maestra Adriana, bienvenida a esta sección de conversaciones de coyuntura económica, en la que nos interesa saber la opinión de los expertos, como es su caso. Y le agradezco a nombre de todo el equipo de que nos reciba aquí en el Centro de Educación Continua de la FES Zacatlán. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, pues bienvenidos a ustedes y es un gusto participar. La maestra Adriana realizó sus estudios de licenciatura en Pedagogía y se tituló con mención honorífica en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM. Es maestra de Pedagogía también de la FES Acatlán. Fue jefa del Departamento de Servicio Social, Desarrollo Profesional e Inserción Laboral en la misma FES Acatlán y actualmente es coordinadora del Centro de Educación Continua en la institución. Maestra, en este programa hemos estado hablando sobre los retos que enfrenta el mercado laboral ante los cambios tecnológicos como un tema que nos tiene muy nerviosos a nosotros como estudiantes y pues estamos a punto de egresar de la carrera, ¿no? Pero también las personas ya insertadas en el mercado e incluso a la población económicamente activa. Así que tenemos muchas dudas que preparamos algunas preguntas que nos hicieron llegar por redes sociales. ¿Qué le parece si comenzamos? Perfecto, pues sí, es un tema muy interesante, así que vamos a comenzar. Maestra Adriana, cuéntenos cómo vislumbra el panorama actual del mercado laboral ante los cambios que ha traído la implementación de la tecnología y sobre todo la llegada de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentaremos?
Mira, la realidad es que no es la primera vez que en la historia de la humanidad pues sucede gracias a la tecnología un cambio disruptivo que nos cambia la vida, solo que a través de la inteligencia artificial pues esto se notará pues a un paso digamos más apresurado, pero la realidad es que piensen ustedes por ejemplo la primera revolución industrial, ¿no? Cuando se dio este cambio de la economía rural a una economía ya basada más en la industrialización. ¿Qué pasó? Pues que entonces hubo quienes tuvieron que prepararse pues para producir las máquinas, otros tenían que prepararse para operar la maquinaria, otros tenían que prepararse para reparar la maquinaria y así fue creciendo cierta industria. Es lo mismo en el caso de la inteligencia artificial, pues si bien hay ciertas funciones que se ponen en riesgo, también hay muchas otras que se van a generar y que pues son un área de oportunidad, solo que evidentemente va a requerir prepararnos para ese nuevo escenario y estar más capacitados, desarrollar más estas competencias tecnológicas que requerimos para ello, para entonces podernos subir al tren de la inteligencia artificial y no quedarnos fuera. Ya otro tema será que efectivamente se generan factores de exclusión social, sí, pero en el caso de los universitarios que tienen ya una gran llave de acceso a través de sus universidades en cuanto a todo lo que se les puede ofrecer en el caso de nuestra máxima casa de estudios, pues es aprovecharlo justo para mejorar su perfil y que sea más competitivo. Digamos que va a ser una herramienta útil para la universidad, para todos los estudiantes y para los que la requieran. Exactamente, porque también pues no podemos hacerla a un lado desde la docencia, por ejemplo, pues tenemos que sumar a la inteligencia artificial y lo mismo en el campo laboral, pues es algo inminente que va a estar ahí, que tenemos que aprovechar y los egresados en cualquiera que sea su ámbito de formación, pues tienen que saber trabajar con la inteligencia artificial. Entonces no es tener el miedo a cómo nos va a reemplazar o qué va a reemplazar, sino que nosotros como profesionistas, pues tenemos que estar siempre un paso arriba y ser nosotros los que pensemos para qué queremos utilizar la inteligencia artificial y eso requiere, como decía, el desarrollo de ciertas capacidades y competencias que podemos ir adquiriendo. Y maestra, bueno, referente a esto, evitar escapar y más bien subirnos a este tren de la inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer los estudiantes para obtener estas competencias y capacidades mientras estudiamos? Y pues que esto nos ayude a la incorporación del mercado laboral, sobre todo pues tomando en cuenta estos retos tecnológicos. Uh-huh. Bueno, pues aquí hay como dos grandes recomendaciones, digamos. Una sería el camino de las prácticas profesionales, que siempre es importante que adicional a pues la formación académica que se recibe, ejemplo, en la licenciatura, esto se complemente con otras actividades que son importantes como las prácticas profesionales, que hay planes de estudios que las tienen ya como obligatorias, pero hay otros que son extracurriculares. Eso es importante porque les va a permitir a los universitarios que antes del egreso ya tengan una experiencia cercana con lo que va a ser su campo laboral. Eso por un lado, y por otro, pues está la parte de la educación continua, justamente el entender que cuando nosotros llegamos, ejemplo, a terminar una licenciatura, pues esto no es el final, es apenas el principio, que a veces con mis estudiantes decimos, ya me quiero titular o ya por fin llegué al final de la carrera. Uy, pues apenas es el primer escaloncito de una larga trayectoria de aprendizajes y por eso es importante pues estar tomando todo el tiempo cursos o diplomados, certificaciones que nos ayuden a mantenernos vigente porque la realidad es que lo que hoy aprendimos pues mañana ya no es. Entonces necesitamos todo el tiempo tener esa mentalidad de aprendizaje continuo. Sí, y justo esto se me hace bien curioso porque creo que es muy valioso esto de las prácticas. Tal vez yo consideraría que deberían incluirlas en todas las carreras como de manera obligatoria, porque pues sí, hay quienes de manera extracurricular lo hacen, incluso no solo generan experiencia. Yo he conocido casos de gente que hace sus prácticas y la empresa termina quedándoselos porque ven que ya casi son algo perfecto para la empresa, ¿no? Entonces creo que sí es muy valioso esto de las prácticas y pues que hay que seguir porque justo no es el final, es el inicio de todo, ¿no? Que nos espera muchos cursos,
una maestría, diplomados, doctorados, ¿no? Exacto, sí hay muchos casos de alumnos que desde el servicio social, las prácticas profesionales, cuando hay la oportunidad, pues los invitan a incorporarse ya desde ahí justo al campo laboral. Entonces es aprovechar esas oportunidades, pero como decía, siempre manteniendo como la mentalidad de que pues después de la licenciatura, pues ya sea que alguien se incline por hacer la maestría o luego un doctorado, o si no, irse actualizando con pequeños cursos, pero en esta época también es importante las certificaciones, ¿no? O la credencialización, es decir, obtener estas credenciales o microcredenciales que nos permiten pues movernos en el campo laboral y que decimos, bueno, soy licenciado en esto, pero adicionalmente tengo este curso, tengo este otro idioma, y entonces eso ya va a generar un perfil único y competitivo para ustedes en el campo laboral. Sí, pues. Exactamente. Maestra, sabemos que usted estuvo a cargo del Departamento de Servicio Social, de Desarrollo Profesional e Inserción Laboral de la FES Acatlán, y con este contexto nos podría hablar un poco acerca sobre cómo podemos seleccionar un programa de servicio social que nos ofrezca las capacidades y competencias para agregarlas al currículum. Claro, bueno, ahí partimos de diferentes cuestiones. Primero, como universitarios, como universitarias, sus intereses profesionales, hacia dónde van dirigidos. Sabemos que en todas las áreas de conocimiento, pues hay múltiples áreas de intervención en el campo laboral. Entonces ahí pues sería desde estudiante plantearme, bueno, de mi carrera, de lo que estoy estudiando, yo en dónde quiero ejercer, en dónde me visualizo. Y sobre eso, de las opciones de servicio social que existen, pues entonces, ¿en dónde me ayudaría estar o realizar ahí mi servicio social para entonces pues ir ganando experiencia en ese ámbito? Eso puede ser como por un lado, o sea, tomar en cuenta cuáles son tus intereses, dónde te visualizas y qué instituciones te pueden ofrecer eso a través del servicio social. Pero evidentemente también hay otros factores que juegan. O sea, a lo mejor para alguien que estudia, no sé, la licenciatura en Derecho, pueden decir, pues es que yo quiero estar en tal tribunal, ¿no? O quiero estar en el Senado, o quiero estar en la Cámara de Diputados. Pero resulta que me queda 3 horas de mi casa y de por sí también ya el plantel donde estudio también me queda otras 3 horas, ¿no? Entonces también hay otros factores en donde tenemos que revisar la viabilidad en cuanto a distancia, en cuanto a tiempos. Entonces también ahí hay que elegir, bueno, si en este semestre en el que estoy estudiando estoy muy saturado en mi carga y me queda muy lejos el lugar donde quiero estar, pues a lo mejor como servicio social puedo buscar un proyecto dentro de la universidad que a lo mejor no me pega en el tema de la movilidad, pero luego sí puedo hacer ya una práctica profesional ya cuando esté más hacia finales de la licenciatura, y entonces tendré el servicio social en tal lugar más una práctica profesional en este otro lugar. Entonces ya depende mucho también estos factores, como les decía, sí de intereses, pero también de la capacidad a veces de movilidad, de tiempos, de carga horaria que tiene cada uno, pues sortear cuál es en su momento la mejor opción, pero siempre inclinado a que aprovechar el servicio social y la práctica no solamente para ir a aprender, porque también eso es un gran error. A veces llegamos a las prácticas, al servicio diciendo vengo a aprender. No, vienes a aportar tus conocimientos, ¿no? Y por supuesto es un ganar-ganar. Tú, por un lado, estás aportando tus conocimientos profesionales a ese proyecto, a esa institución, como también la institución pues te está enseñando cómo es en la vida real, ¿no? Ese campo profesional. Y entonces pues es de alguna manera ver en qué momento para cada quien es el ideal para tomar este tipo de oportunidades y cómo nos trazamos un proyecto profesional que incluya en dónde voy a hacer el servicio, en dónde voy a hacer las prácticas y en dónde puedo más adelante seguirme preparando, ¿no? Ok, sí, justamente, entonces usted recomendaría ampliar los conocimientos y aportar también dichos conocimientos que nos han preparado, nos han preparado en la universidad con las prácticas profesionales. Claro, son una gran opción, incluso en el sector privado sé que hay empresas que incluye a veces en la práctica profesional pues ya algún curso precisamente de capacitación que les dan para poder entrar como al programa. Entonces, como les comentaba, pues a veces elegimos una práctica profesional también por el apoyo económico que nos puede brindar, pero no lo es todo. O sea, también hay que visualizar qué oportunidades a mediano o largo plazo me deja el estar
en tal o cual institución o en una determinada labor. Y maestra, regresando a este tema de ser el primer paso y continuar, ¿nos podría platicar un poco de la oferta académica que ofrece el Centro de Educación Continua a su cargo? Y pues cómo han ajustado esta oferta en cuanto a los retos, a los cambios tecnológicos, además de que pues, ¿de qué ha hecho el Centro de Educación Continua para adaptarse a los métodos en línea? Ujú. Bueno, desde pandemia, muchos o gran parte de nuestra oferta, tanto de cursos como de diplomados, pues se quedaron ya en la modalidad en línea, porque pensemos que el público que estudian en el Centro de Educación Continua, pues son justo egresados que ya están combinando pues el estudio del diplomado o del curso con alguna otra actividad profesional que les consume tiempo. Entonces, esta es una gran modalidad precisamente para que los días sábados o en las noches, ¿no? Porque tenemos muchos cursos, muchos diplomados en estos horarios ajustados precisamente para personas que ya tienen otra actividad y les permita, pues después de su jornada, seguir aprendiendo, invertir un poco más de su tiempo para seguirse preparando. Y pues tenemos una gran red de ponentes especializados en diversos temas. Tenemos una oferta aproximada de 60 diplomados en distintos ámbitos de conocimiento y que están abiertos a todo público, que también eso pudiera ser a veces una confusión. A veces, como dentro de la universidad tenemos aprobada la modalidad de titulación por ampliación y profundización de conocimientos, muchos de los estudiantes ubican los diplomados como una modalidad de titulación, pero lo que les decía, ya después de que se titulan, pues ya no regresan a tomar otro curso, otro diplomado para seguirse preparando solo por el tema de actualización. Y tenemos que trabajar en eso porque es algo importante y que en la medida que estemos más capacitados, regresando a las primeras preguntas, pues más se nos van a abrir las puertas para el campo laboral. Sí, y esa oferta académica a la que podemos acceder después de titularnos, ¿dónde la encontramos? Disculpe. Bueno, tenemos, por supuesto, en la página oficial, en este caso de FES Acatlán, ahí está una pestañita que habla sobre educación continua, la oferta de cursos, de diplomados que tenemos como próximos a abrir, pero también pues a través de nuestras redes sociales pueden buscar en Facebook, Centro de Educación Continua, FES Acatlán, o en Instagram, @SecFESAcatlán, pues también ahí estamos publicando pues toda la oferta que tenemos próxima. Bueno, pues maestra, hemos llegado al final de esta cápsula tan interesante. Quiero agradecerle nuevamente la oportunidad de poder platicar con una experta sobre estos temas y las facilidades por recibirnos aquí en el Centro de Educación Continua. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Doctora Eufemia, regresamos contigo al foro para seguir la conversación con el doctor Ismael y nosotros nos vemos en redes sociales. Gracias Alfonso y Javier por esta importante entrevista y gracias también a la maestra Adriana Roque por su opinión y por todo su apoyo también en la vinculación entre el IEC y el Departamento de Servicio Social de la FES Acatlán. Y bueno, importante lo que hay que tener en cuenta para adaptarnos justo a esta dinámica, doctor Ismael, como comentábamos, continuando con esto, finalmente, ¿qué panorama se vislumbra para el mercado laboral de nuestro país, dadas las innovaciones tecnológicas y sobre todo cómo debemos adaptarnos? ¿Realmente podremos adaptarnos a estas nuevas tecnologías? Yo creo que sí, siempre lo hacemos, siempre nos adaptamos a estas tecnologías. ¿Qué podremos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y eso, bueno, es una pregunta muy grande, porque voy a decir algo que es un poquito fuerte, pero también es verdad en términos tecnológicos. Somos dependientes, somos un país dependiente, no somos un país de frontera que haga innovaciones de frontera. Somos usuarios de la tecnología, usuarios de la inteligencia artificial. Las grandes empresas que están en Corea, en Israel, en Estados Unidos, en China, son las que están actualmente en la producción de inteligencia artificial y de las herramientas derivadas o que utilizan la inteligencia artificial. Entonces, esto es ahora, pero antes también las innovaciones de frontera a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XIX fueron los países que llamamos centrales, europeos, Estados Unidos, al que después se suma Japón, después Corea, y
nosotros somos unos usuarios. Pero aquí tenemos que tener claro una cosa, no por ser usuarios no tenemos posibilidades de también avanzar en la escalera. Lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es ser buenos usuarios. ¿Qué implica ser buenos usuarios? No es fácil, porque tenemos que innovar, tenemos que incrementar capacidades tecnológicas en las empresas, incrementar las capacidades de innovación, introducir lo más rápido posible también estas tecnologías, con el fin, desde luego, de estar siempre más cerca de y seguirle la pista a este aceleramiento tecnológico. Esto de una parte. De otra parte, creo que tendríamos que pensar en algo que ya hicimos en el pasado en México, que es regresar a la política industrial. Todo el periodo neoliberal, la política industrial era no tener una política industrial. Creo que es hora de volver ahora a tener una política industrial en donde se visibilice, se analice y se tengan políticas claras en términos tecnológicos, económicas, de empleo para cada sector. Porque no podemos ser buenos en todos los sectores. Tenemos que hacer también una perspectiva tecnológica para ver hacia dónde van las tecnologías y en ese sentido también alentar empresas que estén siguiendo esas tecnologías o que ofrezcan productos de esas nuevas tecnologías. La perspectiva tecnológica creo que también se dejó mucho. Antes sabíamos hacia dónde iban el rumbo de las nuevas tecnologías y hoy se nos presenta como un abanico rico, pero que no sabemos bien en función de nuestras capacidades económicas y tecnológicas, ¿cuáles serían aquellos sectores que tendríamos que impulsar en términos tecnológicos? Y otros sectores que tendríamos que sacar del rezago para volverlos buenos seguidores. Entonces, decir buenos seguidores no implica en términos tecnológicos simplemente comprar y usar. Implica también, como lo hicieron los chinos, descomponer el aparato y saber cómo funciona. O en todo caso, saber qué es lo que podemos hacer en términos de esas maquinarias, esos equipos, para poder hacer innovaciones, aunque sea graduales, menores, pero que nos permitan acercarnos cada vez más a ser un buen seguidor. Crear capacidades tecnológicas no es un asunto ni barato ni fácil. Crear capacidades tecnológicas a nivel país implica cambios institucionales, implica cambios en la distribución del ingreso, implica salarios más altos, implica tener un mercado para esa tecnología, un mercado interior, pero para eso necesitamos también salarios para que se puedan consumir esas tecnologías que son más caras por el mercado. Y tenemos un mercado importante en México. Es un mercado de 130 millones aproximadamente. Entonces, tenemos esa posibilidad como mercado demográficamente grande. Entonces, sí tenemos algunas posibilidades. Volver a estas políticas sectoriales, uniendo política industrial, como decíamos, esta política industrial con una tecnología e innovación. Es decir, tendrían que estar muy unidas estas dos para poder hacer diagnósticos adecuados, para saber en dónde tendríamos que poner atención y qué tipo de atención. Entonces, política industrial y política de tecnología e innovación, creo que tienen que estar unidas. Hoy que tenemos la posibilidad de tener, o vamos a tener, una Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, esperamos que tengan una relación estrecha con la Secretaría de Economía y que la Secretaría de Economía tenga una política industrial. Sí, creo que es vital, doctor, y pues nos ha presentado excelentes propuestas que creo que hay que tener en cuenta porque definitivamente, como bien dice, no somos un país que genere tecnología, sino que realmente terminamos siendo seguidores, pero también el entender todo este entorno nos implica un esfuerzo mayor, ¿no? Como ya bien comentaba, los grandes retos de enfocarnos hacia el sector industrial, recuperarlo, también el presupuesto destinado en aras de la tecnología, del desarrollo, creo que son importantes, ¿no? Y vitales y pues, como volvemos a decir, un gran reto para el próximo gobierno. Y bueno, doctor, pues no me queda más que agradecerle mucho su compañía en este programa. Su opinión ha sido de mucha utilidad
para abonar sobre el boletín número 15 de Coyuntura Económica. Nuevamente le agradezco que aceptara la invitación a Conversaciones de Coyuntura Económica y espero tenerlo pronto nuevamente en el programa. No sé si quiere agregar algo. Solamente lo que hemos venido diciendo, no descuidar los efectos negativos que tienen las tecnologías en el mundo laboral. La introducción simple de tecnologías no nos garantiza mucho en términos de sociedad, de economía. Las tecnologías están particularmente dominadas por unas pocas empresas que son gigantes y esto debemos siempre de tenerlo en cuenta. Pero ya que lo tenemos que hacer, sí tener mucho cuidado de no dejar que una mano de obra barata o el desempleo sean nuestros destinos fatales. Puede ser de otra manera. Así es, doctor, y pues hay que tener en cuenta todo esto que bien nos comenta y pues muchas gracias nuevamente. Y recuerden que en la descripción de este video encontrarán la liga a la descarga gratuita del Boletín Coyuntura Económica. Yo soy Eufemia Basilio y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver este programa y los espero en la próxima conversación de Coyuntura Económica.